Bueno, buenas tardes. Continuamos con el módulo. Hoy vamos a hablar más de temas más dedicados a la vivienda, ¿no? Como algo les comenté ayer, una de las cuestiones son los conjuntos multifamiliares, y en ese sentido, bueno, yo propuse un texto de Florencia Girola, que es una antropóloga de la capital federal, que estudió ya hace como más de 10 años el conjunto Villa Soldati, y digo, más que a lo mejor los casos, es que dicen los casos sobre cuestiones incluso más generales, porque que tienen que ver con los conjuntos habitacionales. El de Villa Soldati es la foto por ahí no se ve muy bien, y que siguiendo lo que decía ayer, que en Francia lo que dicen es continuar las calles, acá en realidad habría que demoler varios edificios, porque si tuvieran que atravesar las calles, en realidad buena parte del conjunto. Esto muestra también, digamos, la idea de la dimensión de lo grande que es. También después uno de los temas que es interesante es cómo los medios o la gente ponen cuánta gente vive, ¿no? Cuántos habitantes. A partir del accidente del otro día, hablaban de 70.000 personas viven en Soldati, y en general el censo y demás daba un poco menos de 20.000 habitantes, ¿no? 3.000 y tantos familias. Entonces también a veces 70.000 habitantes, y cuando es menos de la tercera parte, ¿no? Este es el de Villa Soldati. Bueno, ahora está remodelado la pintura, pero bueno, el resto de las cosas siguen igual. Acá vemos también la complejidad que hay si quisieran conformar consorcios por edificio, porque todos están unidos con todo, ¿no? Estas son las típicas fotos que aparecen en Internet. Esa es una jornada de trabajo y de limpieza. Esto es también un poco la imagen bastante habitual en muchos de los conjuntos. Pero acá otro ejemplo, digamos, cómo hacer por consorcio este tipo de edificaciones es muy difícil, ¿no? Acá siguiendo lo que planteaba Duhó y Giglia, ¿no? Fue construido a comienzos de los 70, cuando era el paradigma vigente, digo, fue un concurso no sé si internacional, pero por lo menos nacional. Era como la mejor arquitectura de vivienda de interés social de lo que se consideraba entonces, ¿no? Bueno, después aparecieron las críticas, ¿no? Acá son las cifras, 3.200 unidades habitacionales, con lo cual estos 70.000 habitantes es imposible que sean, ¿no? Lo construyó el Ministerio de Bienestar Social de esa época junto con el Banco Hipotecario Nacional. Este conjunto fue destinado para un grupo de personas muy distintos, que eso también hay otra autora que se llama Emilia Schickman, que no tiene a lo mejor tantas publicaciones en español, pero que trabajó también los orígenes, las percepciones de la gente y las situaciones de tenencia de este conjunto, y mostraba también cómo el origen también implica con la valorización. Eso es fundamental, y lo vamos a ver también con las viviendas del federal. Digamos, acá encontramos gente que era empleado municipal, policía, empleado en algún sector comercio, o sea, tenía un empleo formal, era clase media baja o clase media en algunos casos, necesitaba de vivienda, y fue a estos conjuntos. Pero también fue gente relocalizada de la Villa 31. Diferentes situaciones, ¿no? Gente que también se le demolió la casa con el tema de las autopistas. Entonces vino mucha gente a vivir al barrio, también hubo recambio. La situación de tenencia, ahora hubo un proceso de regularización dominial, pero casi todos los conjuntos tienen alrededor de un 50%, algunos más, otros menos, de viviendas sin un título correspondiente a la gente que habita. Eso es todo un tema también para conformar consorcios. Algunos fueron una venta informal, con lo cual también hay parecidos a un mercado inmobiliario informal. Yo conocía un caso que incluso este boleto de compraventa casero, por ejemplo en Fuerte Apache, estaba escrito en coreano, porque algunos de los coreanos cuando llegaban, o en Barrio Rivadavia 1, hasta estaba escrito en idioma coreano, ¿no? Entonces este traspaso de titularidad. Entonces también esa mixtura de situaciones de origen, de situación de tenencia, hay gente que alquila, hay gente que es propietaria desde el origen, hay gente que es propietaria después, hay gente que lo colocó informalmente el Instituto de la Vivienda, la Ciudad de Buenos Aires, hay gente que la adjudicó, hay gente que ocupó esa vivienda, con lo cual el universo de situaciones respecto de tenencia es muy, muy amplio, ¿no? En general, bueno, una de las definiciones del conjunto habitacional tiene que ver con espacios delimitados
o a veces o no, pero con barreras físicas, pero que tienen rasgos diferentes respecto al entorno. La foto inicial lo muestra muy claro, digamos, aunque también había situaciones de parque, no tiene nada que ver con lo que es esta zona de amanzanada de la ciudad de esta comuna, ¿no? La otra de las características es, bueno, tiene un número de viviendas que está concebido como inalterable, digamos, ¿no? Acá en el sentido cuantitativo, no cualitativo. Igual en algunos conjuntos, también en los espacios comunes se construye esta vivienda, unas viviendas de más, digamos, ¿no? Pero está pensado como que no se construya ninguna vivienda más en ese espacio, ¿no? A veces hay una o más tipologías de vivienda, en general a veces son tiras, torres, de forma agrupada, y tienen esto que decía, los conflictivos espacios colectivos para uso a veces definido como garage o parque, pero siempre con una zona muy ambigua respecto de quién se ocupa de eso, quién tiene derecho a usarlo y demás, ¿no? Ella, bueno, hace todo en el artículo, bueno, todo un relato acerca del conjunto, pero plantea tres como instancias de uso que los compara con este espacio planificado, que tienen como una jerarquía, ¿no? Usos incompatibles que tienen que ver con una distancia muy, muy grande entre lo planificado y los usos, usos ociosos que muestran también como, igual que en otros hábitats populares, hay un continuum casa-calle, que a veces están legitimados o no están legitimados por los vecinos, pero que no tienen este carácter tan disruptivo, ¿no? Y los usos inciviles sí, ya tienen que ver con prácticas y usos que son que generan graves problemas a la convivencia en el conjunto, ¿no? Entonces, vamos a ver que ella dice, bueno, los usos incompatibles, uno muy clásico es, como mencionábamos la vez pasada, que alguien que vive en la planta baja agrega un ambiente más. Esto, digamos, no estaba en lo planificado, ¿no? Después, por ejemplo, lo que también mencionaba es que eso sería más individual, más colectivo, agregan portones, rejas, que no estaban previstas en la obra y que también modifican incluso los usos de los espacios comunes. Y ella mencionaba también un caso que fue muy conflictivo de un muro que se construyó para evitar un grupo de jóvenes que tomaban alcohol, hacían ruido hasta la noche y que hacía que la gente tuviera que hacer un recorrido más largo y que generó como un conflicto fuerte cuando hubo un escape de gas y, bueno, cómo evacuar en ese contexto, ¿no? Y esto sobre todo son, digamos, fronteras, digamos, que se quieren fragmentar, diferenciar los espacios internos, digamos. Cuando nosotros vemos esta imagen, hay una necesidad de que quede como un espacio más pequeño que el gran conjunto entre todos, ¿no? Eso también lo vamos a ver en las relaciones vecinales y en el cuidado del edificio. La gente quiere recrear como vecindades más próximas, no esa hipervecindad que implica convivir con 20.000 personas. Es imposible una relación de vecindad en una escala tan grande. Entonces, en esos casos es como que aparecen dispositivos materiales de generar fracturas que demarquen espacios más pequeños, más conocidos, de más proximidad. Acá también no son legales, digamos, ninguno de todos ellos, pero tampoco son ilegítimos en sí mismos, porque, digamos, acá el Instituto de la Vivienda tiene como una actitud de tolerancia frente a estas prácticas, digamos, ¿no? No es que no las sabe, porque de hecho en general siempre recorre o con mejoramientos o con el tema dominial o con algún conflicto que surge. O sea, el Instituto de la Vivienda ve, igual pasa que en todos los conjuntos, que las autoridades municipales ven las transformaciones de los conjuntos y no hacen nada, quizá por dos razones. Ella habla de que también el Instituto hace muchas irregularidades permanentemente, adjudicando discrecionalmente, haciendo obras de forma rápida y no como corresponde. Entonces tiene un montón de prácticas cotidianas que también están por fuera de la norma. Entonces los vecinos también eso permanentemente se lo manifiestan al instituto
y entonces también no quieren pagar al instituto el costo político de derrumbar un muro que puso la gente para diferenciar de un grupo de jóvenes que hacen ruido a la noche, o las rejas porque hay situaciones de inseguridad, o no se animan incluso a veces cuando la gente se apropia para poner un garage, un ambiente, un kiosco, ¿no? Esto también, digamos, como las otras prácticas, revelan esta hipervaloración de la proximidad, de la vecindad más próxima, y un rechazo a esta vecindad más extendida y más inclusiva. Y acá vemos como también aparecen jerarquías también dentro de esas mismas prácticas, algunos más peor vistos, otros mejor vistos, y unos también típicos locales en la vivienda, o también incluso en el espacio público. Hay gente que pone negocios en lo que es la calle principal, donde están los garages, y también por ahí en un pasillo, ¿no? Ponen kioscos en algún lado. O también menciona el hecho de un comedor comunitario que está construido en un espacio verde que dice tiene 2 pisos, y también en realidad ahí el Estado a lo mejor a veces hasta le da materiales para construir ese mismo comedor comunitario en un lugar donde no está permitido, ¿no? También a veces el Estado cede parte de esos espacios comunes. En la Ciudad de Buenos Aires hay un caso que le cedió el predio, un pedazo del predio, a un supermercado importante en el mismo lugar donde en realidad es un espacio público. Los usos ociosos tienen que ver con espacios de esparcimiento que la gente se da, y una vecina que entrevistaba le dice: vos tenés que escribir un libro en realidad sobre el verano y una sobre invierno. Ella había hecho el invierno, bueno, en verano acá todo el mundo saca la silla, la mesita, el loro, bueno, toma mate, como hay un continuum entre la casa y el espacio público, ¿no? Entonces hay siempre elementos de transición entre en los sectores populares, entre la vivienda y este espacio público. En algunos casos es porque el tamaño de la vivienda pasa en los asentamientos es tan pequeño que el espacio abierto es como necesario para que los chicos jueguen, porque no tienen donde jugar adentro. En algunos casos también porque, bueno, es muy caluroso el ambiente, entonces en el verano sacan la reposera y se quedan afuera. Y entonces es una práctica común, pero no estaba pensado que los pasillos sean como un lugar, como un patio, funcionen como un patio de la gente. La gente también pone macetas, que no estaba previsto. En realidad son espacios de circulación, pero que en la práctica se usan para esparcimiento, jóvenes para juntarse, tocar la guitarra, charlar, tomar alcohol, etcétera, ¿no? También drogas. Y después los usos inciviles, que son justamente estos que decía, los que afectan directamente la convivencia. Entonces ahí se mencionan prácticas como algunas personas que rompen vidrios, o un caso de que hicieron una conexión muy precaria de gas, con lo cual ponen en peligro toda la situación de los demás vecinos. También, por ejemplo, la ocupación que se convierte en vivienda de espacios de comercios abandonados, porque como yo les decía un poco ayer en esta enumeración de locales, como una especie de idea de ciudad donde la gente no tenía ninguna necesidad de salir del barrio para tener todo, tenía desde correo, la oficina del IBC, carnicería, mercería, toda peluquería, todas las necesidades estaban en el barrio. Entonces, pero en realidad en la práctica estos comercios no funcionaron, entonces también fueron ocupados y hay gente que los utiliza como vivienda. Eso también es muy disruptivo porque es gente que está entonces en estatus de ocupante, como si fuera a ocupar una vivienda, pero dentro del conjunto, y el resto no está en la misma situación. También algo típico es tirar basura por la ventana, que eso, bueno, no es exclusivo de los conjuntos habitacionales de esto, sino que también sucede mucho en los edificios de clase media, que son problemas típicos de eso. Y la otra es, bueno, tomar alcohol, droga y cobrar peaje, ¿no? Entonces, eso es una de las prácticas que son muy rechazadas por los vecinos porque afectan y son los que, cuando uno pregunta a la gente, ¿te mudarías del barrio? Sí, me mudaría por esto que cotidiano que pasa, y donde ahí el Estado no ejerce ningún tipo de control sobre los que cobran peajes, sobre los que rompen cosas, no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces genera esta situación de como un espacio abandonado, ¿no?
Eso es lo que sucede en los conjuntos multifamiliares, ¿no? Vamos a ver qué diferencias hay con lo que sucede cuando el Estado construyó vivienda de interés social. Acá hice algo que no tenía que hacer, me parece, ¿no? Abrir el otro, porque no lo... ¿Lo que me diste anoche? Sí. Lo que yo un poco les voy a contar es el otro, ese. Son algunos resultados de un proyecto de investigación. De un proyecto de investigación que nosotros analizamos el Plan Federal de Viviendas que se hizo entre 2003 o 2004, mejor, hasta el 2009, tuvo una dinámica muy importante. Después del 2009, sobre todo a partir del 2011, perdió mucho peso, no desapareció, continuó con algunos programas, vamos a ver particularmente el de Mejor Vivir, por organizaciones sociales y por cooperativas volvieron a tener peso. Nosotros hicimos el proyecto tenía que ver con un análisis de todos los programas menos el Mejor Vivir en ese momento porque casi no se había implementado, porque ahí vamos a ver también la idea que tenía el Estado. El Plan Federal surge, en realidad quizás, más que para proveer viviendas como una medida de política anticíclica, ¿no? En un contexto post-crisis 2001, con los niveles de desocupación de más del 22%, por lo menos en varios municipios del conurbano, la idea era generar empleo y se calculaba 3 puestos por vivienda, ¿no? Porque era el puesto directo de aquel que construye la vivienda, pero todos aquellos que estaban implicados también en las empresas vinculadas a la construcción, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo más importante y se da como una paradoja porque el programa inicial es el que se conocía como Programa de Emergencia Habitacional, más conocido popularmente como Techo y Trabajo, que tenía una intencionalidad de también de pasar de una política asistencialista en políticas sociales a una visión más de capacitar y que la gente pueda obtener empleo formal, ¿no? Detrás hay una idea de que el empleo ideal es el empleo formal, ¿no? Entonces, el actor central de las políticas eran las empresas constructoras, ¿no? Y muy marginalmente vamos a ver que las organizaciones sociales y las cooperativas, aun cuando el comienzo fueron por cooperativas. Es un programa que no tiene mucha documentación sobre fundamentos, características, lineamientos. Es más bien un programa también que se fue dando a medida, se anunciaba y después se fue preparando. Es con financiamiento de nación, digamos, o sea que no hay ningún financiamiento externo. En vivienda, fundamentalmente, el que tiene financiamiento externo es el Promeva, que ya estaba desde los 90, que también se lo suma después a un gran paquete que son los programas federales de vivienda, que son diferentes programas, pero a su vez después también se conoce el Plan Federal de Vivienda o Plan Federal de Construcción de Vivienda, al que yo me voy a referir en particular, que son viviendas unifamiliares. Lo que planteaban los que estaban a cargo del programa era una crítica muy fuerte a la masividad de los barrios de vivienda de interés social. Entonces se planteaban que tenían que ser una escala muy pequeña, ¿no? En algunos casos de 300 familias, no más que eso. El tema es que hay una tensión muy fuerte con lo que necesita, lo que quiere las empresas constructoras, que digamos, cuanta más escala tiene, mayor ganancia tiene. Entonces, acá también cuando uno quiere reconstruir, dónde construyó la provincia de Buenos Aires, hay un tema también de registro bastante complejo, es que ellos registran por paquete licitatorio. Entonces, cuando uno después va a ver en el territorio, a veces son, en realidad, diferentes licitaciones, pero son 300 viviendas más 300 viviendas más 300 viviendas más 300 viviendas en un mismo territorio, ¿no? Uno al lado del otro. Entonces, con lo cual, uno podría decir, por más que la unidad sea 300, después pueden llegar hasta 2.000 viviendas en un mismo predio, ¿no? Que se van sumando. Con lo cual esta idea inicial no siempre se cumplió, ¿no? Sobre todo cuando apareció la idea o la claridad de que los municipios no tenían suelo, porque este programa surgió con la idea de que Nación ponía el financiamiento para la vivienda y los municipios ponían el suelo donde construir las viviendas.
pero los municipios no tenían suelo. Entonces, después se incorporó en el costo de la vivienda que las empresas constructoras licitaran con un monto que en algún momento fue de 10.000 pesos inicial, después no creo que se aumentó, pero no mucho. Entonces también después la misma tensión con la localización, como vamos a ver, que es cuando las empresas tienen un tope para contabilizar el suelo, buscan el suelo más barato y siempre es el más lejano, ¿no? Acá también había una crítica, por ahí no tan explícita, pero muy directa al fracaso de las viviendas multifamiliares. Entonces se pensaba las viviendas unifamiliares como que eran más sostenibles para la familia, porque las podían mantener, ampliar, implicado, menos costo de mantenimiento y también permite futuras ampliaciones, ¿no? En función de las necesidades. Algunos municipios, cuando se les entregaba, le daban un plano de cómo podían ampliar la vivienda, para que la misma gente incorporara esta forma de ampliación con algún criterio más ajustado y no a veces a la improvisación que surge ante la necesidad, ¿no? Una de las cosas creo que más novedosas de este conjunto de programas, que después no lo estudiamos, pero sí lo conozco por organizaciones sociales, era el que se llama el programa Mejor Vivir, que tenía que ver con intervenir en el déficit cualitativo, o sea, mejorar algún aspecto de la casa que constituía un aporte muy fuerte a mejorar la calidad de la vivienda. Entonces, era un programa muy flexible, porque podía hacer desde cambiar el techo, a ampliar un dormitorio o 2 dormitorios de acuerdo a la cantidad de personas, y entonces ahí pasaba de situación crítica de hacinamiento a ser una vivienda de calidad. A veces tenía que ver con el núcleo húmedo o con proveer servicios dentro de la casa, el agua dentro de la casa, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Y acá es donde surgió una cuestión muy particular, que también era muy lógica, que es que con esta idea de que el mejor empleo es el empleo formal y por lo tanto los que dan ese empleo son las empresas constructoras, se llamó a licitación a empresas constructoras para que hicieran esta tarea. Pero las empresas constructoras no tuvieron ningún interés en participar de esta licitación, porque en realidad no es la forma en la cual ellos trabajaban, digamos. Trabajar en un mejoramiento de una vivienda con gente adentro implicaba que a lo mejor el señor, si había construcción, usted está haciendo mal al albañil, mal al baño, la mujer, tené cuidado que están los chicos, mira que me estás ensuciando, mira que, bueno, todos los problemas que implica, además también dónde dejaban el material, quién custodiaba el material, tenían a la gente trabajando de forma dispersa, con lo cual se hicieron varias licitaciones y las empresas no tuvieron ningún interés en esto. En particular también cuando en paralelo se reactivaba el mercado de la construcción para otros sectores sociales, ¿no? El sector privado. Entonces lo que sucedió es que las organizaciones sociales que venían a veces con microcréditos o con mejoramientos de forma de cooperativas y demás, se fueron juntas, y sobre todo una federación que había en la zona del conurbano oeste, sur y norte, sobre todo la más activa es la oeste, fueron al ministerio y plantearon: nosotros sabemos hacerlo, queremos hacerlo y tenemos capacidad para gestionar este mejoramiento. Y de hecho fue la línea más importante. En otros casos lo que se usó después fue como un complemento para otros programas, ¿no? Como citaba el Promeva, bueno, el Mejor Vivir servía para mejorar algunas situaciones de casas críticas, también se usó para resolver mejoramiento en conjuntos habitacionales, también se utilizó en la capital federal para mejoramiento también del déficit cualitativo, pero sobre todo hay sectores de clase media. Esto fue antes del gobierno del PRO, que después no hubo ninguna acción sobre este mismo programa, ¿no? Después, también una de las novedades de este paquete de programas fue las formas cooperativas, que yo les decía fueron al inicio, que las voy a explicar después, y aparecen después con cierta forma al final, que tiene que ver por el tema de la inflación, que después lo voy a explicar, ¿no? Después también estándares, bueno, como todos los programas habitacionales, tienen estándares mínimos de metros cuadrados, que también incluso fue cambiando de 43 a 49, si no me equivoco, ese era el número, y, bueno, estándares de calidad mínimos, provisión de infraestructura y demás, ¿no? Y también una novedad para lo que es el conurbano, el programa tenía una línea de intervención en asentamientos informales, que era un sector que estaba muy desatendido en las últimas décadas, ¿no?
Hubo anteriormente programas, pero no se utilizaron. Bueno, yo después voy a hablar específicamente de estos. Bueno, 44, 49, me había equivocado por un número. Este era, digamos, las viviendas que se construían. Y sobre todo vamos a ver que con el problema del suelo, digamos que en general no se contempló, vamos a ver que se construyó en el segundo cordón, en las zonas más alejadas del conurbano, digamos. En el primer cordón no tenían predios suficientemente grandes los municipios como para hacer un plan de vivienda, ¿no? Entonces eso también fue una restricción muy fuerte. Uno va a ver por qué los del segundo cordón lo hacen y los del primero no, tiene que ver con la disposición de suelo, ¿no? Opa, se fue para atrás. Entonces, yo no voy a hablar, por ahí después hablo en la segunda parte un poco más. El de la intervención en villas y asentamientos fue una novedad, un reconocimiento histórico, porque sobre todo empezó por las villas y asentamientos más viejos del conurbano, como Gardel, La Cava, Villa Jardín y otros. Acá después vamos a ver que se da la paradoja que cuando faltaba suelo, en el cupo asignado a este programa fue subiendo porque tenían resuelto el tema del suelo. Entonces, cuando no se ejecutaban por otras modalidades de programa, se permitió que este programa utilizara parte de financiamiento que los demás no estaban en condiciones de utilizar, que tenía que ver con esto de que tenían suelo. También una cuestión muy distinta a lo que se venía haciendo en asentamientos y villas es que también se construían viviendas unifamiliares, en algunos casos en dúplex, y en algunos casos conjuntos de planta baja y 3 pisos. Dependía del municipio y de la disposición de tierra. Entonces acá vamos también a ver que es una cosa también única en los programas de vivienda en Argentina, es que este programa contempló, la vivienda no se construía como típico de 2 dormitorios o 3 dormitorios, que eran las opciones que en general hay en los programas de vivienda de interés social, sino que se construían tantos dormitorios como venían necesitándose cada familia. Entonces había todo un relevamiento y si había una familia con 9 chicos, por ahí tenía 7 dormitorios, ¿no? Entonces era algo que el Estado en general no tenía la capacidad de adaptar las viviendas a las necesidades y hacer cada una de acuerdo a esas necesidades. Tanto en uno como otro contemplaban también viviendas diferentes para personas con discapacidad. Bueno, una discusión muy particular respecto de eso es que en general siempre se construyen para personas con discapacidad motriz, ¿no? Entonces es como si fuera la única discapacidad y vamos a ver que eso no sirve para otros. Y después en algún caso después le cuento cómo ubicaron las viviendas con personas con discapacidad. Y también, digamos, la novedad es que eran viviendas para la gente de las villas. Hacía décadas que lo que se hacía es mejoramiento con suerte o programas de regularización dominial que en el conurbano venían con un fuerte fracaso como era el programa Arraigo, ¿no? Entonces implicaba en general demoler las viviendas que estaban construidas con todo un sistema de esponjamiento, utilizando a lo mejor un espacio libre, mudando a la gente. Y hay un caso en particular que permitió mantener las viviendas que estaban de buena calidad, porque los mismos vecinos habían planteado que era lo que era el casco histórico, digamos acá también como una apropiación de elementos, conceptos y discursos de otros sectores, porque ellos querían mantener su patrimonio histórico, que era el centro del asentamiento, y eso no se tocaba, y de hecho el programa no lo tocó porque las viviendas estaban en buena